Buenos días, tengo el placer y el gusto de platicar este jueves con mi amigo Abraham Bagdadi Estrella. ¿Qué pasó, Abraham? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Paco? ¿Qué te Buenas parece tardes. este país en el que vivimos? Que hoy nos enteramos de que vamos a crecer más que Alemania y nos enteramos también de que un partido confesional sí merece, aunque viole la Constitución, tener derecho a participar en la vida política. Y pues yo no sé qué opinión te merezca, pero yo veo nubarrones ahí bastante complicados en lo que viene para el próximo año, Abraham. Bueno, una de las cosas que muchas personas hemos dicho, yo soy uno de ellos, es que el gobierno de Andrés Manuel y la ideología de él, ¿sí?, Ujú. está muy lejos de ser una ideología de izquierda. Claro, Una persona que dice ser de izquierda no gobierna como con, con la con la teología, no gobierna con la religión. Un gobierno que se dice ser de izquierda gobierna con la ciencia, gobierna con la historia. No puedes utilizar la teología como una herramienta de manipulación para sostenerte en el poder o para tratar de legitimar tus hechos de gobierno que de antemano sabes son ilegítimos. En el caso de Andrés Manuel, no solo es el PES, que es su aliado, ¿sí?, claro. que es verdaderamente ridículo que una persona que se jacta ser de izquierda tenga que recurrir a alianzas de esa naturaleza, sino también en su propio discurso, en su informe de gobierno, En el nombre del partido, mencionando, Abraham. ¿ah? En el nombre del partido. Haciendo alusión a la Sí, Virgen claro, Morena, bueno, claro. para empezar. Pero supongamos que eso fue una sana coincidencia, ¿no? Pensémoslo así. Pensémoslo así. No lo es. Sus referencias bíblicas en sus discursos y en su informe, y tampoco lo es las referencias a los discursos del Papa, ¿sí? El solo hecho de mencionar al Papa para tratar de tener autoridad moral o tratar de legitimar sus dichos. Eso habla de antemano mal de un gobierno. Cuando Fox iba a la basílica a rezar, sí, todos lo criticamos, incluido Andrés Manuel. Claro, sí, es ¿Ah? verdad, me acuerdo perfectamente que cuando la toma de posesión, que le da gracias a Dios y se refiere a su familia antes de las instituciones que normalmente eran el centro del discurso, ¿no? Y nosotros decíamos, pero ¿cómo? Porque la derecha, ¿sí?, le ha dado voz al clero de nuevo, ¿no? Claro, Bueno, eso hasta cierto punto era entendible porque es la derecha, ¿verdad? claro, pero Este, no pues esperarías algo así de alguien que tiene como ídolo a Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? exactamente me quitaste la palabra de lo que iba a decir. Y una persona que se la pasa elogiando a Juárez, ¿verdad?, a Juárez, cuyo uno de sus principales logros fue el tema de las leyes de reforma, la separación de la iglesia y el Estado, ¿sí?, ahora tenga que gobernar con los líderes clericales protestantes y tenga que gobernar con el Papa Sí, hombre. en sus discursos. Y eso me parece aberrante.
para un dirigente que se dice de izquierda que no lo es. ¿Sí? Andrés Manuel está muy lejos de ser de izquierda y yo creo que no conoce ni siquiera la teoría de la izquierda. ¿Sí? Pero me parece más aberrante que gente que sí es de izquierda y que se formó en la izquierda, ¿verdad? Y que sabe lo que es gobernar desde la izquierda, esté ahora gobernando con él. Eso me parece más aberrante, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que el laicismo en este país está empezando a abandonarnos. Yo creo que vamos a empezar a dejar de ser un país laico para ser un país clerical, ¿sí? Vamos a dejar de ser una democracia para empezar a ser una teocracia, ¿sí? Claro. En donde vamos a dejar de ser un país que gobierne con ciencia para empezar a gobernar con milagros, ¿no? Como las famosas estampitas para salvarnos del COVID. El detente. El detente. Escapularios, ¿no? Los escapularios famosos. Los escapularios. Vamos a tener que empezar a usar todos amuletos en la bolsa para que nos vaya bien, en lugar de generar políticas de empleo, en lugar de generar políticas públicas que garanticen un ingreso suficiente para los ciudadanos de este país y que todos tengan trabajo, ¿verdad? No es posible que el mexicano, en lugar de buscar y creer en cosas concretas, siga creyendo en la esperanza que le ofrecen. Ese es el problema de creer en la esperanza. El propio logotipo, el propio eslogan, del partido de Andrés Manuel lo especifica muy bien, el partido de la esperanza. O sea, no es el partido de resultados, no es el partido de hechos, es el partido de la esperanza. De la esperanza. ¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es una utopía, una entelequia, algo que no existe, que tú quisieras que existiera, pero no existe, ¿sí? Es como que alguien te diga, oye, ¿cuándo vas a hacer esto? Lo hago mañana. Y cuando se lo preguntas al día siguiente te responde lo mismo, lo hago mañana. La esperanza es algo que no se termina, porque el día que la esperanza se termine, deja de ser esperanza. Dice el diccionario que la esperanza es la confianza de lograr una cosa o de que se realice algo que se desea. O sea, es un deseo, es la ilusión de que un deseo se concrete. Eso es la esperanza. Y como el ser humano es un ser deseante, desde que nacemos, deseamos cosas, deseamos que nos atienda nuestra madre, deseamos que nos alimenten, y cuando estamos grandes deseamos tener una casa, y cuando tenemos la casa deseamos una casa mejor, y cuando tenemos un carro deseamos un carro mejor, y cuando nos dan amor queremos comprensión, y cuando tenemos comprensión necesitamos atención. Nunca dejamos de desear, y por lo tanto la esperanza nunca se termina. Entonces, un partido que se dice un partido de la esperanza, lo que quiere es que siempre sigan habiendo necesidades de las personas para que la gente no deje de tener esperanza. Claro. Eso es, podríamos decir que hasta cierto punto un tema filosófico, pero que ahora que nos gobiernan los que ofrecen esperanza en lugar de ofrecer políticas públicas concretas para resolver problemas del país, esto deja de ser filosofía para convertirse en un problema nacional. Claro, que nos afecta a todos. ¿Eh? Tienes un gobierno al que le estás pagando por resultados y tienes a un gobierno que te está dando esperanzas. Esa es la diferencia. Exactamente. Por ejemplo, en lugar de hacer políticas públicas eficientes para terminar con la pandemia, te dicen no se preocupen, ¿sí? Todo va a salir bien, ¿sí? No se preocupen.
A México le va a ir muy bien. Y eso vienen repitiendo mes con mes, pero resulta que a México no le ha ido nada bien. ¿Eh? Y lo mismo sucede con la economía. Y lo mismo sucede con otros rubros de la administración pública. Es la esperanza, ¿sí? La esperanza. Y esto de veras que es preocupante para un país como el nuestro, que lo que menos necesita es que le brindan esperanza y que comercien con la necesidad de las personas e intenten profundizar esa necesidad para que la gente siga creyendo que la solución algún día va a venir, ¿sí? De manera milagrosa. Pero si llevas al extremo esto y violando la Constitución, que habla de que vivimos en un Estado laico, permites que un partido confesional, abiertamente de una religión, vamos a llamarlo así, tenga registro para participar en la vida política, pues violentas la ley, la Constitución sobre la que tú juraste basar tu mandato, sobre la que tú juraste respetar las leyes que de ella salen, ¿no? Claro, y es una violación flagrante a la Constitución, flagrante a la Constitución. Tú no puedes tener en México un país clerical, de la religión que sea, no puedes tener un país clerical. Pero mira, es más alarmante que en lugar de que el presidente muestre su preocupación porque le dieron el registro a un país clerical, festeja que no le hayan dado el registro a un partido, de su adversario, como lo es Calderón. Claro. Entonces, tú dices, qué bueno que no le dieron el registro, ¿sí? El INE se hubiera terminado, porque de por sí ya están desprestigiados, dice Andrés Manuel. No hizo ninguna alusión a que le dieron el registro en contra de lo que establece la Constitución a un partido vinculado, ¿sí?, a líderes religiosos. Uno de ellos encarcelado, por cierto, en Estados Unidos, ¿te acuerdas? Sí, El de La Voz claro, del ¿cómo Mundo, no? que tiene no sé cuántas decenas ¿Nazón? sí, tiene decenas de denuncias por abuso sexual, por abuso, por pedofilia y por 20,000 cosas espantosas. Bueno, y tuvieron que agarrarlo en Estados Unidos. Él nunca ha hecho referencia a ese líder religioso, al que, por cierto, su gobierno le hizo hasta un homenaje En Bellas Artes, ¿sí? ¿Te acuerdas del escándalo? en Bellas Artes, ¿sí? Sí, sí, sí. Es decir, ¿hasta dónde llega el cinismo de este gobierno? ¿Sí? Que incluso atropella flagrantemente la Constitución, festina públicamente, ¿sí?, situaciones que van en contra de la propia democracia, ¿sí?, y no dice una sola palabra en contra de lo que sí es violatorio de la Constitución, ¿sí? Ahora, fíjate que hay un tema interesante, porque en este discurso de Andrés Manuel, si lo leemos entre líneas, cuando sale a decir qué bueno que le niegan el registro al partido de Calderón, A México ¿sí?, Libre. a México Libre, y no hace ninguna alusión a lo otro, lo que está diciendo Andrés Manuel, a ver, yo quiero gobernar sin ningún tipo de oposición, no quiero democracia, la democracia no me gusta, ¿sí? O sea, qué bueno que lo sacaron del camino para que yo no tenga
o tenga menos obstáculos para competir. ¿Sí? Sí, claro. O Por sea, supuesto. es un discurso de una persona totalmente antidemócrata, que no está de acuerdo en que México sea un país democrático. Por eso vemos que tiene el control de todo, tiene el control del dinero, del ejército, tiene ya prácticamente el control del Poder Judicial, tiene el control del Congreso, ¿sí? Y quiere ir Tiene el por control del ejército, mi querido amigo. ¿sí? Y También tiene ese control. quiere ir por el control del INE. Sí, Es lo que le falta. Ya tiene el control casi total de la prensa. sí, sí, sí. Entonces ahora quiere ir tras el INE, ¿sí? Y con eso ya tiene planchado el panorama. No tiene problema, no tiene competencia. Eso es lo que dijo en su discurso. Y no tiene críticos. Es lo que más le No importa, tiene ¿no? críticos, no tiene competencia, tiene aplaudidores, lisonjeros, ¿sí? Porque quien se atreve a decirle algo que él no quiere escuchar, inmediatamente es reprimido, sancionado, corrido, Amenazado. perseguido, amenazado. O sea, es grave lo que está sucediendo en este país, de verdad grave, en todos los ámbitos de la cuestión pública, en todos los ámbitos. Pero no solo eso, fíjate que hay un tema que hoy está en discusión, Paco, Sí. que es lo que metió Hacienda en la miscelánea fiscal, El tema de la vigilancia de los domicilios. la vigilancia de los domicilios. ¿Te acuerdas que ya lo habían intentado en una ocasión? Sí, 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 En me acuerdo. donde se había dicho que Hacienda podía entrar a tu casa y poder revisar lo que quisieran sin autorización de nadie. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, se echaron para atrás, ahora lo modificaron. Ahora, en la reforma, una de las reformas a la miscelánea fiscal que están proponiendo, ya no van a entrar a tu casa físicamente. Ahora ellos ponen que se pueden valer de cualquier tecnología para poder vigilar tu domicilio. Y, O y sea, para... Sí, pueden mandar drones, pueden meter cámaras, pueden espiarte, o sea, eso no tiene límite, ¿eh? Pueden llegar, tomar fotografías de tu casa, ¿sí? Del patio, y poder introducir cámaras, poder espiarte a través de softwares, ¿verdad? Para saber qué es lo que tienes en tu casa. y si lo declaraste. Y si lo declaraste, para que vean cómo es tu cama, cómo es tu cuarto, cómo es tu baño, ¿verdad? Si tienes mármol, si no tienes mármol, ¿verdad? Los vehículos que puedas tener. Los vehículos que puedas tener, y entonces empezar a perseguir ciudadanos, empezar a perseguir personas, ¿sí? Eso es gravísimo, gravísimo, ¿sí? No solo tenemos a una teocracia, ¿sí? Sino tenemos ya a un Estado persecutor, ¿sí? A un Estado que no va a dejar a los ciudadanos en paz, ¿ah? Hasta que los deje totalmente en la calle y en la miseria. Por una razón, porque Andrés Manuel ya no tiene recursos para seguir manteniendo al segmento electoral al que él se dirige, ¿verdad? Claro. Al que no saca de la pobreza, ¿sí? Pero le resuelve unos mendrugos de pan al mes, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde
se va a querer que este país llegue. O sea, el país en el país de que gobierna el hombre que dijo que primero era el pueblo y que todo lo que tenían que hacer era a favor del pueblo, hoy te van a fiscalizar la vida privada, te van a fiscalizar tu vida íntima y pueden poner en grave riesgo tu seguridad física y patrimonial solamente porque ellos necesitan saber dos cosas, ¿no? Que te vas a morir y que les vas a pagar impuestos. Es lo único que les importa al día de hoy. Exactamente, creo que lo has sintetizado de una manera magistral. Es decir, lo único que le interesa a Andrés Manuel es cuánto dinero te puede sacar. ¿Sí? ¿Para qué? Para mantenerse él vivo electoralmente con un segmento de ciudadanos, de electores, que él quiere seguir manteniendo en la miseria, pero resolviéndole unos mendrugos de pan al mes para que lo sigan viendo como el gran salvador de la patria. Pues sí, gente que antes no tenía que comer y ahora come un mendrugo de pan. Por lo menos va a tener para paliar el hambre, ¿no? Así es. Entonces, es a cambio de qué? De que todos los demás, ¿sí? Todos los demás no tengan nada. Todos los demás no tengan nada. Lo poco que lograste hacer, lo poco que logres hacer, tu esfuerzo, ¿sí? Se lo tienes que dar a él y se lo tienes que pagar a él. Porque él es el único que está acreditado como defensor del pueblo y como mecenas del pueblo. Así, es el vocero del pueblo, el defensor del pueblo, el salvador del pueblo. Pero para él el pueblo son su segmento electoral. Ese es el pueblo. Su segmento electoral. Eso es lo que para él significa el pueblo. Todos los demás, aunque seamos mexicanos, aunque trabajemos en México, aunque paguemos impuestos en México, aunque nuestros padres hayan nacido en México, dejamos de ser mexicanos, dejamos de ser el pueblo. Así es. ¿No? Así es. Y ese país es el que al día de hoy, el presidente a 2 años casi de gobierno, está tratando de construir a pasos agigantados porque ya entendió que hay muchos que no están muy de acuerdo con el tema. Pero Abraham, ya se nos acabó el tiempo y te invito a que la próxima semana nos volvamos a conectar y platiquemos de otro tema que seguramente habrá, porque si algo podemos reconocerle a este gobierno es que por temas polémicos no fallamos y tampoco faltamos. Es correcto, es correcto. Que pases buenas tardes, Abraham. Mucho, Paco. Un abrazo.